Hola buena gente, gracias por venir a nuestra cita en Caleidoscopio. Hoy quería comentaros una cuestión relacionada con el tema que está ahora en algunos ambientes muy de moda y muy candente, que serían los ovnis, los objetos voladores no identificados. Bueno, yo ya hice un vídeo que hablaba de mi experiencia con esos objetos voladores no identificados y otras cuestiones relacionadas, y lo tengo publicado aquí desde hace, pues no sé, un año o más. Os dejo aquí el enlace y también en la caja de descripción. En ese vídeo yo contaba todas mis experiencias personales sobre este tema. Y uno de los pasajes habla de un sueño que tuve cuando era solo una cría, ¿no? Siempre me lo había tomado, bueno, pues con respeto, porque me dejó mucha huella, pero vamos, nunca pensé que eso se haría realidad en absoluto. O por lo menos, bueno, dejaba la cuestión ahí abierta, pero no he estado pensando esto va a hacerse realidad. Y hace muy poco me acordé de ese sueño y me di cuenta que más que algo a futuro, en realidad, para mi entender ahora, quiso darme una información o me mostró algo que estaba pasando ya ahí. Yo lo interpreté como a futuro, pero pienso que no ahora. Y pienso que era absolutamente simbólico. Ya veréis, si veis el vídeo, en el sueño yo veía unas luces en forma de triángulo, 3 luces que formaban un triángulo. La siguiente visión en el sueño era que yo estaba en una sala, había alguien que tenía una lista de personas, yo estaba en la lista de personas, y la tercera cuestión, aparte de otros detalles, es que con otras personas nos elevábamos dentro de algo que era energético, porque era transparente, y podíamos ver gente que quedaba en la tierra, era de noche, y no querían quedarse en la tierra. Yo lo interpreté como que porque había por medio una especie de acuerdo, de contrato que yo acepté en ese sueño, que tenía un aspecto determinado, etcétera. Lo encontráis en el vídeo, pero pensé que era como una especie de marcharse de la tierra, esa elevación, porque luego ya no recuerdo qué pasó ni nada, no tengo más información en el sueño, eso es lo que recuerdo. Y hace poquito he pensado que quizás ese contrato que yo acepté ahí era para aquí, para la tierra, era para tener una vivencia, ahora que han pasado tantos años entre aquel sueño y el momento presente, para tener unas experiencias y una vivencia que realmente me elevaba en el sentido espiritual de la palabra. Me permitía tener una visión de la vida y una experiencia de vida que estaba ciertamente no agarrada a un mundo material. Era como desprenderse de ciertas cosas de la tierra, de ciertas cosas que provocan sufrimiento. Bueno, yo hoy creo eso, creo que aquello fue un mensaje, una acción, un compromiso que tomé en aquel momento, y pude observar las consecuencias. Las consecuencias eran esa elevación. Me ha venido a la cabeza porque hoy en día estamos hablando, cuando veo imágenes en YouTube, estamos hablando de esas luces que recorren los cielos. Y es curioso porque es que era muy parecido. Entonces me ha traído otra vez aquella experiencia como si fuera posible que realmente ocurriera, que realmente estemos ante incluso una evacuación de personas de aquí de la Tierra. Pero sin embargo no me convence. Creo que
todo aquel sueño, estaba hablando de cosas totalmente energéticas, de cosas totalmente espirituales. Y esto realmente podría ser como una señal material de que el momento está llegando, de que realmente el resultado está aquí. Aquel compromiso se hace visible aquí, en este cambio de mentalidad energético que la humanidad, muchos en la humanidad, estamos teniendo a través de muchos años. Así que quería comentar esto porque relacionado con lo que está pasando, me doy cuenta que la información es, como yo llamo, muy humana. Siempre llegamos a unas conclusiones siempre muy parecidas a las que tenemos habitualmente, a la dualidad que nos mueve en la vida. Quería dar esta otra visión más espiritual del momento. Pienso que quizás esas luces probablemente, seguramente sean humanas, sean de fabricación humana, pero incluso así podría significar la llegada de un momento especial, un momento que nada tiene que ver con ellas, pero que tiene que ver por la coincidencia de los tiempos. Puede ser una señal, eso quería decir. Yo personalmente creo que sí, creo que por sueños, por visiones, por información que tengo, creo estar entendiendo este momento a nivel humanidad. Gracias por estar ahí, cuéntame qué opinas, si tú también has tenido información, y hasta nuestra próxima cita aquí en Caleidoscopio. Un buen lugar para tener una cita. Agur.